Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de introducción al manual para la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura natural en el marco de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Mi nombre es Luisa Cifuentes del equipo de Forest Trends del proyecto Infraestructura Natural para la seguridad hídrica. Esperamos que esta segunda sesión les continúe brindando información útil y les permita aplicar los aprendizajes desarrollados en el manual desde cada uno de sus sectores. Es importante mencionar que estas sesiones serán grabadas y estarán disponibles en la página web de Forest Trends junto con la descarga del manual, aunque también en el chat estamos colocando el link de la descarga del manual para que puedan descargarlo si aún no lo han hecho. Les recordamos también que por su asistencia en por lo menos 4 de las 5 sesiones programadas se estará entregando una constancia de participación. Sin embargo, esto no impide que puedan participar libremente de las sesiones que sean de su interés. Y también comentarles que esta presentación se está transmitiendo en vivo por el Facebook de Forest Trends. Para iniciar esta sesión, le damos el pase a Dimas Olaya, él es coordinador de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos de la SUNAS, quien nos brindará las palabras de bienvenida para esta segunda sesión de introducción. Adelante, Dimas. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes con todos y con todas. Un placer poder acompañarles en esta segunda sesión de estos webinars sobre el manual para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en infraestructura natural. Como ya seguramente han escuchado en el primer webinar, este importante eh, avance que se ha tenido en generar un manual para la ejecución de inversiones bajo la modalidad del Invierte-P, tomando como experiencia una empresa prestadora, da cabida a todo, a recoger todo lo avanzado con respecto a las lecciones aprendidas en relación a los llamados mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y cómo lograr su ejecución en campo. En esta sesión me complace poder dar estas palabras de bienvenida e iniciales, introductorias para esta sesión, ya que creemos que esta sesión es una de las más importantes. Más importantes en el sentido de que vamos a hablar del diagnóstico territorial, algo que marca la base para poder avanzar los demás elementos, los demás componentes de un proyecto de inversión. Entonces va a ser importante que podamos recoger y consultar también todo lo relacionado a esta parte del diagnóstico que permite poder luego proponer acciones de mejora o acciones para atender esa problemática que se identifica en la etapa de diagnóstico. O un punto importante y que ya han podido seguramente ver en el documento del manual es lo que se resalta dentro de todo el apartado y en especial en la parte de diagnóstico es este enfoque territorial, pero de manera conjunta con las comunidades o en el caso de los merece con los contribuyentes. Es importante que bajo este nuevo enfoque holístico e integral de las inversiones, no solamente en infraestructura natural, sino bajo todo enfoque de inversión, se tome en cuenta a esas comunidades que son un aspecto clave de éxito para los proyectos. Es así que tomar en consideración dentro del territorio esa dinámica social que existe dentro de la zona en donde se va a hacer el proyecto va a ser clave para asegurar el éxito y más aún la sostenibilidad de los proyectos una vez ejecutados. Dicho esto, para no cansarlos y entrar ya a la presentación de este importante capítulo, les doy la bienvenida y por inaugurado también este segundo webinar con la parte del diagnóstico. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Dimas, por las palabras. Bueno, durante la primera sesión presentamos la importancia y contenido general del manual con las diversas herramientas. Esta sesión estuvo a cargo de Gilmer Medina, quien nuevamente nos acompaña en esta segunda sesión, en donde, como ya mencionó Dimas, haremos la presentación del diagnóstico territorial, principalmente en temas asociados al análisis de la unidad productora, la definición del área de estudio, la definición de la brecha y análisis de la población afectada, también el abordaje del problema, causas, efectos, así como de objetivos y medios y fines. En el desarrollo de la presentación haremos un par de cortes con el fin de responder algunas de sus inquietudes. En este sentido, les invitamos a que realicen sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas del Zoom.
Es importante resaltar también que posterior a la finalización de esta sesión enviaremos vía correo electrónico las respuestas a sus preguntas tanto de esta segunda sesión que queden pendientes, así como de la sesión pasada que quedaron pendientes. Les recuerdo, no se olviden que en el chat estamos colocando el link del manual para que puedan descargarlo si aún no lo han hecho. Muchas gracias y Gilmer, adelante con la presentación. Muchas gracias, Luisa. Ok, muchas gracias nuevamente, Luisa. Gracias también a Dimas por sus palabras. Y bien, como ya se ha mencionado en esta segunda sesión, vamos a abordar algunos aspectos que consideramos claves relacionados al diagnóstico del territorio. Por el tiempo, como siempre, no se puede desarrollar todo el contenido, así que vamos seguramente en algún momento hacer referencia a algunos ítems del manual y que esperamos siempre lo tengan a la mano para poder hacer cualquier consulta. Como ya lo mencionó Luisa también, vamos a hacer algunos cortes en el desarrollo de la presentación a fin de que podamos responder alguna de sus preguntas, con las disculpas del caso siempre, considerando que nos gustaría responder todas, pero siempre el tiempo es una limitante en este tipo de eventos. Ok, entonces, sin más, quiero mostrarles el contenido de esta presentación. Vamos a empezar revisando información relacionada al análisis de la unidad productora, que es el punto de partida de todo proceso de formulación de un proyecto de este tipo. Primero, hay que revisar información primaria, secundaria, en función de la disponibilidad de datos con los que contemos, sobre la unidad hidrográfica. Luego hay que analizar los ecosistemas o identificar los ecosistemas que se encuentren dentro de esta unidad hidrográfica, analizar sus factores de producción y un aspecto importante en el marco del INVIERTE-P corresponde a la estimación de la brecha. Un segundo punto que es importante y se desarrolla en muchos de los casos de manera paralela a los puntos anteriores, está referido al área de estudio, donde nosotros diferenciamos un área de intervención directa e indirecta y un área de influencia también directa e indirecta. Y sobre eso vamos a ver ahí algunos esquemas, mapas, que nos van a ayudar a hacer esta diferenciación. Siempre, por favor, teniendo en cuenta que esta casuística está basada en el caso de Sedapal, que tiene 4 grandes cuencas, Chillón, Rímac, Lurín y una pequeña parte del Alto Mantaro, como fuentes de agua. Entonces, eso lo menciono porque en el caso de otras CPS, de otras áreas de trabajo, probablemente sea necesario realizar algún ajuste cuando vemos el tema de cuando definimos nuestra área de intervención, nuestra área de influencia. El tercer punto está referido al análisis de la población y donde básicamente trabajamos en función de un estudio socioeconómico con mucha participación de la población y básicamente queremos ahí o buscamos recoger una serie de datos que nos permitan su caracterización y también una identificación o mapeo de los actores y grupos involucrados en este proceso. Luego vamos a ver un ejemplo de un árbol de problemas, el análisis de causa y efecto, y también el análisis de medios y fines para finalmente hacer una referencia rápida al planteamiento de alternativas de solución. Y digo referencia rápida al planteamiento de alternativas de solución, básicamente porque la siguiente sesión va a abordar estrictamente el tema de qué acciones estamos planteando en los proyectos de infraestructura natural para el caso de Sedapal.
Entonces, ahí vamos a tener un poco más de tiempo para poder profundizar sobre ya las acciones específicas que se implementan, que estamos implementando en este tipo de proyectos. Ok, entonces, como decía, uno de los primeros puntos que tenemos que abordar en este análisis está referido a la unidad productora, en específico, la identificación de la unidad hidrográfica. Esta identificación se puede realizar con fuentes secundarias o fuentes generadas por la propia institución, como es el caso de Sedapal, que tiene, digamos, una delimitación a partir de la delimitación, de una delimitación más grande que la Autoridad Nacional del Agua tiene. Pero, perdón, aquí Sedapal lo que ha hecho es mejorar esa delimitación y tener una base de datos, una cartografía, una delimitación de microcuencas específica para las cuencas donde interviene. Pero como decía, si es que no existe información específica sobre este tema, se puede utilizar información secundaria, que en este caso es abundante, y que además se tienen que abordar en uno de los 3 estudios que nosotros realizamos para este diagnóstico. El estudio hidrológico, que necesariamente tiene que identificar, delimitar la cuenca, subcuenca y microcuenca de corresponder a fin de hacer una caracterización hidrológica y climática del ámbito de estudio. Entonces, aquí, digamos, la relevancia de este estudio es que uno debe generar una serie de indicadores que nos permiten conocer cuáles son las condiciones hidrológicas y climáticas de la microcuenca donde vamos a intervenir. Por cierto, como parte también del manual, ustedes deben haber visto al final, tenemos una serie de links, una serie de anexos que tienen un link y nos van a llevar a los estudios específicos. En el caso del estudio hidrológico tenemos también un modelo de referencia que está disponible para todos ustedes. Además del tema hidrológico y climático, cuando nosotros ya tenemos identificada nuestra microcuenca, es importante identificar los ecosistemas priorizados o los ecosistemas de importancia hídrica que luego van a ser susceptibles de intervención. Entonces, esa es la segunda etapa, el segundo paso que nosotros seguimos en este proceso de diagnóstico. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es utilizar una serie de mapas, imágenes de satélite, índices generados a partir de las imágenes de satélite para construir un mapa de cobertura vegetal en principio, y a partir de este mapa de cobertura vegetal y otros insumos, manejados lógicamente por un especialista, se elabora un mapa de ecosistemas como el que ustedes están viendo en la proyección. Entonces, este mapa de ecosistemas nos permite tener una claridad bastante importante de cuál es la distribución de estos ecosistemas, y en función de la cantidad y calidad de información podemos incluir una serie de variables adicionales. Una en particular que es de interés para nosotros es el estado del ecosistema, que los voy a comentar un poco más adelante. Entonces, en esta primera parte, para seguir la metodología y para cumplir también con la normativa vigente, recuerden que al ser un proyecto de inversión pública, tiene que cumplir con una serie de normativas a nivel del INVIERTP, pero también a nivel del sector ambiental, básicamente porque trabajamos con una brecha del sector ambiental. Luego voy a detallar un poco más sobre ese punto. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer aquí es identificar cuáles son los ecosistemas principales o asociados.
hay una tipología ya establecida para ecosistemas principales y también una tipología establecida para ecosistemas asociados. No siempre es una camisa de fuerza, pero digamos que es el punto de partida para este tipo de análisis, y todo esto se basa en este tipo, perdón, en este análisis, en la identificación de los ecosistemas. Toda esta información, nuevamente, debe estar incluida en el estudio de cobertura vegetal. En nuestro caso, para CEDAPAL, toda esta información que les he mencionado se incluye dentro de este estudio. Y como en el caso anterior, también se puede utilizar información eh, secundaria, cuidando siempre la escala de análisis, ¿no? Básicamente aquí podemos utilizar información existente a nivel nacional, siempre y cuando se trate de una cuenca muy grande, pero cuando se trata de subcuencas o de microcuencas muy pequeñas, siempre recomendamos que se pueda hacer un estudio específico que básicamente combine el uso de imágenes de satélite con el trabajo de campo que realizan los especialistas, ¿no? Y en función de los recursos disponibles también se puede utilizar otro tipo de fuentes de información. Por ejemplo, ahora estamos acompañando un proceso de formulación en Cusco y ellos, por ejemplo, están utilizando una imagen, una ortofoto obtenida con un dron. Y también es interesante porque nos da mucha más información, más detalle para poder trabajar, incluso nos da la posibilidad de poder tener un diseño de monitoreo más específico. También tenemos en esta lámina ejemplos de ecosistema principal y ecosistemas asociados. Eso, reitero, está definido por la normativa, en la normativa sectorial, en este caso, ambiente. Y aquí hay algunos ejemplos más claros de lo que significa el ecosistema principal y el ecosistema asociado. Para nosotros, para todos nuestros proyectos, trabajamos con digamos, con esta tipología de ecosistemas, donde están definidos como ecosistema principal las lagunas y los bofedales, principalmente por las funciones de almacenamiento de agua que tienen. Aunque se han presentado algunas particularidades, por ejemplo, donde en una microcuenca se han identificado manantiales importantes y en las consultas, en las coordinaciones que se han hecho, se nos ha indicado que un manantial también puede ser considerado como un ecosistema principal. Esto lo menciono digamos, para mostrar de que esto también es flexible y está, digamos, en proceso de construcción, y que en función de las características del territorio donde vamos a intervenir, pueden haber algunas variaciones. Con una particularidad también aquí, es que el MINAM considera como factores de producción algunas acciones de gestión sobre los ecosistemas, principalmente control, vigilancia, monitoreo, etc. Y estos factores de producción, básicamente en el esquema ustedes pueden visualizar el factor agua, por ejemplo, en el caso de las lagunas, el factor clima, y para el caso del bofedal, bueno, en este caso se repite el factor agua, factor suelo se añade, factor cobertura y también el factor clima. Entonces, como parte del diagnóstico que hacemos, nosotros tenemos que, además de identificar los ecosistemas principales asociados, tenemos que identificar cuáles son las características de cuáles son los factores de producción, perdón, las características de los factores de producción de estos ecosistemas. Y si hablamos de caracterizarlos, necesariamente tenemos que intentar, digo, porque no siempre es posible, cuantificar, ¿no? Entonces, en la tabla 4, en la parte inferior, tabla 4 del manual, estas son, por cierto, capturas
del manual, tenemos una lista de variables y algunos indicadores que pudieran ser utilizados. No, reitero, no, esto no es algo que se tenga que copiar, es una referencia para que ustedes puedan construir sus propias variables y puedan definir sus indicadores para la caracterización de estos factores de producción en función de los ecosistemas que se hayan identificado, ¿no? Por ejemplo, en tema de lagunas, tenemos el tema de caudal en el punto de salida, la variabilidad en el nivel del agua, si vemos el clima, precipitación, temperatura, en los bofedales igual, con un par de, digamos, con algunas particularidades, nos interesa conocer el porcentaje de materia orgánica y la profundidad de la turba, ejemplo, ¿no? Pero igual, son indicadores siempre flexibles, no necesariamente tenemos que cumplir con todos. En los proyectos que nosotros hemos apoyado, algunos tienen todos los indicadores y otros solamente algunos, ¿no? Entonces, y si miramos la tabla 7, básicamente aquí está referido a los factores de producción que deben analizarse en los ecosistemas asociados. Y aquí, por ejemplo, para el pajonal de Puna, que es un ecosistema asociado, se analiza el factor de producción suelo, el factor de producción cobertura y el factor de producción clima. Entonces, como verán, la tabla 7 es una aplicación ya de esta lista de variables indicadores que tenemos en la tabla 4. Capacidad de infiltración, por ejemplo, en el caso de suelo, siempre y cuando tengamos las condiciones para poder hacer un buen muestreo. En el caso de cobertura vegetal, erosión, el tipo de cobertura, son, digamos, indicadores que se pueden analizar con bastante facilidad en estos casos. Y un par de ejemplos más relacionados a los factores de producción que se están incluyendo en alguno de los estudios que nosotros tenemos. En este caso es un ejemplo para bosque relicto, es un ecosistema asociado, donde se describen las condiciones de suelo, la cobertura vegetal, y en este caso en particular, miren, no está mapeado en la lámina anterior, en las tablas anteriores, pero aquí se ha considerado el tema de paisaje, ¿no? Por las características del ecosistema, por las características del área de estudio, de la microcuenca donde estamos interviniendo, ¿no? Está especificado ya aquí los indicadores, la referencia, la medición, el estado e incluso el método que se ha utilizado. Luego en las tablas 8, 9, 10 vemos ejemplos en función de un proyecto que tenemos en la cuenca de Santa Eulalia, Pocorococha, la descripción específica que se hace de la cobertura vegetal sobre digamos, las características, factores de producción de bosque relicto, ¿no? Como ustedes pueden ver, siempre buscamos cuantificar, generar un indicador que nos permita tener un análisis más estricto de las condiciones, de las características en las que se encuentra el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, dice ahí el 81.4% de los ecosistemas de pastizal de la microcuenca Pocorococha se encuentra en estado de conservación pobre, ¿no? En cuanto a suelo, hablamos de la pendiente, o entre 10 a 15%, la pedregosidad también, y pudiéramos incorporar características físico-químicas en función siempre de la disponibilidad de datos, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, el estado
del factor de producción clima, está referido o está descrito utilizando una clasificación basada en las zonas de vida. ¿Okay? No necesariamente puede ser así, pudiéramos utilizar la clasificación climática o el mapa climático del Perú, que es una clasificación basada en la metodología de Torway, u otra referencia que pudiéramos tener. Reitero siempre aquí, la idea es combinar o tener un equilibrio entre información secundaria e información primaria que pudiéramos generar en función de los recursos disponibles. Entonces, a partir de estos datos, o basándonos en el mapa de ecosistemas, lo que nosotros necesitamos como un dato clave para la formulación es estimar la brecha, ¿no? Y la brecha que usamos en este tipo de proyectos es una brecha del sector ambiente y que está definida como el porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren recuperación. Entonces, ¿y cómo llegamos a esto, no? De manera breve, lo que hacemos es combinar, como ya lo mencioné, el uso de imágenes de satélite, trabajo de campo, generar un mapa de ecosistemas y a partir de ese mapa de ecosistemas clasificar el ecosistema en función del estado. Si se encuentra en un estado bueno, regular o pobre, tal como pueden ver ustedes en el mapa también, que es, digamos, un mapa casi estandarizado y que usamos para todos los tipos de proyectos. La metodología que se usa para llegar a este mapa de estado de conservación de ecosistemas va a depender mucho del especialista, aunque en el manual también van a encontrar algunas referencias metodológicas, ¿ok? Incluso referencias que nos llevan a la posibilidad de usar información secundaria, como podemos ver también en la presentación. Decimos que se puede utilizar información del Mapa Nacional de Áreas Degradadas, ¿no? U otra información que podamos contar para nuestras áreas de trabajo. Siempre verificando que se pueda usar a la escala en la que estamos trabajando, que sea información confiable y que, digamos, pueda ayudarnos a, sobre todo, entender mejor cómo funcionan las dinámicas en el territorio que están generando luego estos procesos de degradación. En el caso de Sedapal, para todos los proyectos, construimos o pedimos que se construya este mapa de estado de conservación. No ha sido fácil en muchos de los casos, pero es hoy uno de los requisitos clave porque a partir de esto especificamos cuál es la brecha del proyecto y por tanto el aporte del proyecto al cierre de la brecha total que tiene estimada Sedapal y además al cierre de la brecha sectorial nacional que en este caso tiene el sector ambiente, ¿no? Y la redacción en el documento técnico, en la ficha, es muy específica. En la parte inferior pueden ver ustedes que hacemos referencia solamente a la superficie, a las 739 hectáreas que se encuentran en estado de conservación regular y pobre. Olvidé mencionar esto, aunque ya lo hemos hecho en sesiones previas, pero Sedapal tomó la decisión de considerar el estado de conservación regular y pobre para cuantificar su brecha y definir su área de intervención directa, ¿no? Que ahora también les voy a comentar a qué se refiere este punto. Luisa, tú me ayudas si es que hay alguna pregunta, por favor, o me indicas si continuamos. Tenemos de pronto dos preguntas, si quieres las hacemos directamente, avanzamos sobre, no sé, de una Sí, vez. ¿Sí? sí, vamos con un par de preguntas para... Vale. Diana Patricia Lazo nos consulta qué define un ecosistema principal y qué define un ecosistema asociado. Sí, muy buena pregunta.
No voy a poder responder, no voy a poder dar una respuesta técnica, ¿verdad? No soy especialista, pero sí debo mencionar que esta clasificación está definida por el sector ambiente. Hay una norma específica que nos dice que debemos usar esta clasificación. Como ya hemos visto, hay, digamos, una identificación bastante clara de los ecosistemas principales, asociados y cada uno de los atributos que estos tienen. Básicamente ahí la respuesta es que nosotros estamos siguiendo una directiva del sector que lo ha definido ya hace un tiempo para este tipo de proyectos. Ya, gracias, Gilbert. La siguiente pregunta es de Vicenta Irene Tafur y ella nos dice, desde hace muchos años se descuidó estos ecosistemas o almacenes de agua que beneficiaban a las comunidades altoandinas. ¿Actualmente se están recuperando? Esa es la consulta. Sí, justamente este tipo de proyectos lo que busca es recuperar los ecosistemas, ¿no? Es un reto bastante grande en realidad, pero a través de los proyectos y las diferentes acciones que se plantean en el proyecto, lo que se busca es recuperar los ecosistemas a través de intervenciones directas e intervenciones indirectas, ¿no? Por ejemplo, si hay un bofedal que está degradado, como en el caso de Millo, por cierto, el primer proyecto que se ha ejecutado, en ese caso el ecosistema ha estado tan degradado que ha sido necesario resembrar el bofedal, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de una restauración de ecosistema en este caso. Pero en otros casos el ecosistema no está tan degradado y lo que hacemos es básicamente desarrollar algunas estrategias para manejar las formas de uso, desde estrategias un poquito donde estrategias que están asociadas a la exclusión del ganado, por ejemplo, con la construcción de cercos, a estrategias basadas en pastoreo rotativo, por ejemplo. Hay una serie de acciones que implementamos para poder digamos, para poder recuperar los ecosistemas en cada una de las cuencas donde se interviene. Eso, Luisa. Gracias. La otra pregunta de Víctor Manuel Bardales es ¿qué se tiene en cuenta al tomar como paisaje al ecosistema? Sí, en ese caso, como lo mencioné, es un solo proyecto donde se ha incluido esta característica de paisaje, básicamente porque se trata de un bosque relicto, ¿no? Entiendo que la relación está asociada al valor visual que tiene este ecosistema y que podría ser utilizado para otras actividades o que como en términos, en nuestra terminología, brinda otro tipo de servicios ecosistémicos, ¿no? Reitero, esas particularidades siempre van a depender del equipo de especialistas que esté conduciendo este tipo de proyectos. No hay una plantilla que nosotros debiéramos seguir y más bien lo que siempre recomendamos es que ese análisis se base en las características del territorio donde se va a intervenir, ¿no? Gracias. Hay una otra pregunta asociada también a los factores de producción de Marilu Chagua, que nos dice, ante la escasez de recursos, ¿cuáles son las variables de los factores de producción de mayor peso para priorizar los ecosistemas degradados? ¿Cuáles Sí, consideras en todo es caso? una muy buena pregunta. Yo diría ahí que la cobertura vegetal y las formas de uso, las formas de uso de los recursos son dos aspectos sumamente relevantes en este caso, ¿no? La cobertura vegetal, básicamente porque nos permite tener una caracterización directa en campo a través del trabajo que hacen los especialistas y además indirecta con el uso de sensores remotos.
y las formas de uso de suelo, porque finalmente, incluso sin considerar el estado del ecosistema, saber cuál es el uso que le da la población a estos ecosistemas, en nuestra experiencia ha sido más relevante. Si hay sobrepastoreo de un bofedal, por ejemplo, si hay extracción de champa de un bofedal, o hay prácticas de quema asociadas a pajonales o alguna otra práctica que degrada, forma de uso o práctica que degrada estos ecosistemas, suele ser más relevante, y en nuestro caso consideramos que deberían enfocarse nuestros o los recursos en esos puntos. Ya, gracias, Gilmer. Yo creo que podemos avanzar porque ya tenemos otras 4 preguntas, pero para avanzar un poco y dejarlas en el siguiente momento. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, Luisa. Entonces, una vez que hemos terminado de definir la brecha, que siempre van a ser hectáreas, hectáreas de ecosistemas degradados, otro punto importante de tener en cuenta y de esclarecer, sobre todo en el proceso de desarrollo de los estudios, en el proceso de generación de algunos indicadores, está referido al área de estudio. Si bien es cierto, nosotros hemos empezado indicando que nuestra unidad de análisis es una microcuenca donde hay ciertos ecosistemas, ¿ok? Pero el área de estudio involucra también a las personas, ¿no? Que, como mencionaba hace un momento, hacen uso de estos recursos, se benefician de los servicios ecosistémicos y que necesariamente deben ser incorporados en el proceso. Más aún cuando estamos hablando de fortalecer esta relación entre contribuyente, retribuyente, ¿no? Entonces, aquí nosotros, en función de la experiencia que tenemos en la formulación de estos proyectos, hemos definido 2 tipos de áreas, ¿no? El área de intervención, que está necesariamente dentro de la microcuenca, donde están los ecosistemas de interés hídrico, y que la dividimos siempre en 2, área de intervención directa y área de intervención indirecta, ¿ok? Básicamente porque en algunas zonas se interviene se desarrollan intervenciones específicas, y en otros casos hay intervenciones asociadas al manejo de los recursos. ¿Okay? Entonces, ahí también más adelante vamos a ver un mapa específicamente donde incluimos las áreas de intervención directa, pero sí aquí tenemos una particularidad, ¿no? El área de intervención necesariamente tiene que priorizar las áreas degradadas o la brecha que se ha identificado previamente. Es decir, las áreas de intervención directa siempre deben estar asociadas o relacionadas a las zonas degradadas. Digo siempre porque en algunos casos, y también considerando que estos son proyectos de retribución, las comunidades campesinas solicitan la incorporación de otras acciones, pero que no están orientadas directamente a la recuperación del ecosistema, sino más bien están orientadas a una mejora de relacionamiento entre la EPS y la comunidad para digamos, mejorar las condiciones, para mejorar las condiciones asociadas al uso de los recursos. Entonces, área de intervención directa, área de intervención indirecta. Y el área de influencia se divide también en 2, área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Aquí en el mapa, que creo se ve con mayor facilidad, el punto rojo es la microcuenca donde se ha intervenido, que es nuestra área de intervención. Y dentro de esta microcuenca está el área de intervención directa y el área de intervención indirecta. Pero el área de influencia va más allá
de esta microcuenca. El área de influencia directa está asociada a la comunidad campesina que es propietaria de estos terrenos. En este caso, la comunidad campesina de San Bartolomé. Pero, como la idea también aquí de estas intervenciones es que se pueda generar agua para la ciudad de Lima, necesariamente tenemos que considerar a Sedapal, los usuarios de agua de Sedapal, como el área de influencia indirecta. Entonces, en esa lógica, o con esa lógica es que nosotros definimos nuestra área de estudio, teniendo bastante claridad sobre las áreas de intervención y las áreas de influencia. Y en la parte social también tenemos que identificar o caracterizar a la población afectada, identificar a cuáles son los beneficiarios directos y cuáles son los beneficiarios indirectos. Inicialmente, y esto también es algo importante creo de mencionar, no era tan claro cómo es que la población local se beneficia, ¿no? Pero conforme hemos ido avanzando en el proceso de formulación, ahora tenemos mucha claridad sobre cuáles son los beneficios que tiene la población al recuperar, al restaurar un ecosistema, beneficios hídricos en específico. La comunidad o las comunidades están interesadas en recuperar sus ecosistemas porque ellos perciben, ellos ven alteraciones significativas, alteraciones importantes en la disponibilidad de agua. Siempre cuando vamos a campo se repite una frase más o menos parecida a esta, ¿no? Hace 40, 50 años había mayor cantidad de agua, habían menos meses secos, el manantial tenía sí, afloraba mayor cantidad de agua, o digamos había un afloramiento de agua más permanente, ¿no? Durante los meses del año. En cambio ahora las sequías son más prolongadas, los manantiales se secan más rápido por tiempos más prolongados. Entonces, ese beneficio para las comunidades es importante y por eso es que los consideramos también como beneficiarios directos, además de las acciones de retribución, que como ya mencioné, se incluyen también en estos proyectos, ¿no? Y beneficiario indirecto es, en este caso, Sedapal, Lima, todos los usuarios de agua. En términos de inversión pública, aquí, como saben, se tiene que generar una métrica, un dato que nos ayude a hacer esta comparación. En el primer proyecto, por ejemplo, que formulamos, los consultores sugirieron incluir a toda la población de Lima. Y lógicamente, si relacionamos la brecha que se cierra con un proyecto con el 100% de la población de Lima, el ratio que se obtenía era, digamos, bastante referencial, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, se tomó la decisión de tener una relación o de generar un ratio que relacione la brecha que se está cerrando con el proyecto con una porción o una proporción de la población de Lima. Para eso desarrollamos una formulita muy simple que también está incluida en el manual, donde lo único que hacemos es incluir la brecha que se cierra con el proyecto, 700 hectáreas, y automáticamente obtenemos la población o los beneficiarios indirectos, ¿no? Eso lo hemos hecho para estandarizar digamos, esta parte del proceso de formulación, a fin de que todos los proyectos que elabora Sedapal tengan una lógica y puedan ser comparables. De lo contrario, esto iba a ser bastante complicado.
y lógicamente tenemos que hacer una caracterización de la población afectada. Aquí vale la pena resaltar la necesidad de que esta caracterización se realice desde un enfoque transversal, o dos enfoques transversales en realidad, el de interculturalidad y el de género, sobre los cuales el proyecto, por cierto, tiene bastante material que ha generado y que puede ser también de referencia para el proceso de formulación. De manera rápida, hay que hacer una caracterización demográfica. Se analizan las características sociales, las características culturales, costumbres, patrones culturales que estén relacionados al uso, sobre todo, de los recursos naturales. Recuerden que aquí la parte de la relación entre la población, las comunidades y los recursos, ecosistemas, es fundamental, y casi todo lo que hacemos buscamos entender esa relación, ¿no? Es necesario también conocer las características organizacionales de la comunidad, características económicas y cómo es que gestionan los ecosistemas de interés hídrico. Varias comunidades tienen prácticas ancestrales bastante interesantes que nos ayudan en realidad, que nos enseñan, ¿no? Que nos enseñan, nos ayudan a entender y generar buenas prácticas en el manejo de estos recursos, y que finalmente pueden y deben en realidad ser incorporados como parte de las acciones de los proyectos, ¿no? La caracterización, por ejemplo, aquí hay un esquema bastante sencillo, pero que nos permite entender cómo están relacionadas las cabeceras de las microcuencas donde intervenimos, donde recuperamos ecosistemas, con la producción en la cuenca baja. Entonces, eso también es importante, porque la comunidad entiende que también, al haber un mayor caudal, ellos se pueden beneficiar y tener una mayor disponibilidad de agua para otro tipo de actividades, ¿no? En otros casos, básicamente, los proyectos están asociados a fuentes de agua que ellos usan solamente para consumo humano, por ejemplo. San Pedro de Casta es un ejemplo de lo que les acabo de mencionar. Y las características de la actividad económica, como pueden ver, creo bastante estandarizado ya en nuestro caso, porque necesitamos mucha información sobre ganadería, ¿no? La ganadería es una de las principales causas de degradación de ecosistemas en estas zonas. Por tanto, en el caso de Sedapal, digamos, se ahonda mucho en este tipo de información. También es sumamente importante elaborar un mapeo de actores, conocer cuáles son los actores internos en la comunidad. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos un pequeño esquema en donde se han identificado actores y las relaciones, ¿no? La comunidad campesina, la municipalidad distrital, y esto dentro de nuestra área de estudio, la iglesia, comité de regantes, puesto de salud, institución educativa, vaso de leche, club de madres, asociación de productores, etc. Y otros actores que los llamamos externos o grupos de involucrados, ¿no? Cernam, por ejemplo, en algunos proyectos se convierte en un actor clave, externo. Sedapal en nuestro caso, municipalidad provincial, gobierno regional, CERFOR u otras instituciones que puedan estar compartiendo intereses, que puedan tener intereses a favor de la intervención, o también que puedan tener intereses contrarios a la intervención. Todo eso se debe incluir en el informe socioeconómico, y este también es uno de los temas claves para poder gestionar, para poder pensar en la sostenibilidad de las intervenciones. Y el diagnóstico de la población afectada. Siempre es necesario tener mucha claridad sobre cómo percibe la comunidad los problemas que nosotros desde fuera, como externos, como especialistas, entre comillas, podemos creer que conocemos bien. Sin embargo, preguntar
a las personas, a los comuneros, cuáles son los problemas más importantes para ellos es muy valioso en este proceso porque nos genera mucha información que, reitero, y sí, permítanme entrecomillarlo, resaltarlo, tiene que ser incluido como insumo para el diseño de las intervenciones. ¿Ok? Cuando escuchamos a las personas y cuando estas personas ven que hemos incorporado lo que ellos entienden como problema, como soluciones a un problema, se empoderan mucho más con el proceso. Y eso es algo sumamente valioso y que creo vale la pena resaltar muchas veces en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, problemas, intereses, expectativas, estrategia del proyecto, acuerdos y compromiso, finalmente todos sintetizados en esta matriz de involucrados, que a modo de ejemplo también lo hemos considerado en el manual, ¿no? La comunidad campesina, la municipalidad, comité de ganaderos, eh, problema percibido, por ejemplo, en el caso de los ganaderos, ellos mismos entienden que hay un mal manejo de las canchas de pastoreo y que necesitan organizar su actividad ganadera, ¿no? Eh, Intereses, se espera que los ecosistemas sean recuperados para tener una mejor condición de suelo y de pastizales. Entonces, hay un compromiso, en mi experiencia en campo, diría, de todos los actores involucrados, ¿no? En algunos muy pocos casos se encuentran conflictos, pero que están asociados más al manejo de la información, a cómo se transmite la información, más que a los objetivos de este tipo de proyectos, ¿no? Y todo esto operativamente se manejan a través de, se maneja a través de talleres, eh, talleres con la comunidad campesina, pueden ser talleres con la junta directiva, pueden ser, bueno, necesariamente la participación en las asambleas, eh, o reunirse específicamente con algunos grupos focales, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias para poder trabajar de manera participativa estos diagnósticos. Nosotros en el manual sugerimos 4 talleres con objetivos específicos. En esta primera parte, 2 talleres, pero que no son limitativos para nada. En realidad, el que aparezcan 2 talleres es básicamente por un tema de recursos y por un tema básicamente contractual con las empresas, consultores que elaboran este tipo de trabajos. Sin embargo, mientras mayor sea el trabajo con los involucrados, mejores van a ser los resultados. No quiero decir que todo el trabajo lo tengan que hacer los consultores, sino también hay un trabajo importante que deben hacer las CPS y los otros actores en general involucrados en la gestión, en la recuperación de los ecosistemas, ¿no? Entre las recomendaciones que hacemos, por ejemplo, es que si vamos a desarrollar un taller de este tipo, también aprovechemos el tiempo para poder implementar o utilizar otros instrumentos que nos permiten recoger datos, ¿no? Algunas encuestas, algunas entrevistas, u otro tipo de método que nosotros consideremos. Luisa, ¿me avisas si hay Sí, sí, te preguntas? iba a decir que hagamos un corte pequeño para abarcar por lo menos 3 de las preguntas que no nos queden tantas atoradas. Te cuento, Alfredo Zavala nos pregunta, el análisis que expone está referido al escurrimiento superficial. ¿Las investigaciones hidrogeológicas de prospección de agua subterránea no se consideran? Sí, esa es también una muy buena pregunta. En mi opinión y en realidad en opinión del equipo de especialistas que ve este tema, la hidrogeología, la prospección hidrogeológica es sumamente importante, ¿no? Hay un par de informes, me parece, del INGEMET que abordan este tema en la zona de Santa Eulalia y que han intentado medir infiltración, por ejemplo, y otro tipo de cosas con cosas muy técnicas para mí, pero es sumamente importante. La limitación que tenemos
y creo que esto sí, sobre esto podemos discutir quizás, o no estar de acuerdo, está relacionado a los costos de este tipo de estudios, ¿no? Y la hidrogeología, en función de lo que hemos visto en algún momento, es bastante cara todavía y requiere de mucha, creo que de mucha tecnología para poder abarcar áreas grandes como las que nosotros intervenimos, ¿no? Eh, no es, no se incluyen, no porque no sean importantes, sino porque básicamente eh, son estudios bastante costosos en este momento. Perdón que lo diga en estos términos, pero lamentablemente en la experiencia que tenemos, a pesar de que hemos intentado en algún momento, no hemos podido por esa particularidad en todo caso. Gracias. Bueno, va una pregunta de Saúl Villanueva que nos pregunta, precisamente hablando de la caracterización de los actores, ¿cómo confluye la participación de contribuyentes y retribuyentes en el proceso del diagnóstico territorial? ¿Es frecuente que se presenten conflictos de intereses? Gracias. Sí, sí, creo que la relación entre EPS y comunidades no es muy buena en muchos casos, ¿no? En el caso de Sedapal es uno de estos. La relación con las comunidades es bastante tensa en algunos casos, no en todos, por cierto, unos cuantos casos, no en todos, y se presentan básicamente porque históricamente, eh, históricamente las cabeceras de las cuencas han sido consideradas solamente como fuentes de agua, solamente como recurso hídrico, dejando de lado y olvidándose de las personas, de las comunidades que se encuentran en estas zonas. Entonces, eso cómo se evidencia en campo con los reclamos de siempre, seguramente muchos han encontrado, ¿no? Se vienen a llevar mi agua, ¿no? La EPS lo único que quiere es llevarse el agua y seguramente este proyecto es para que se lleven el agua y nosotros vamos a seguir perdiendo este recurso que también lo necesitamos. Entonces, pero eso es parte, digamos, ese es el resultado de un proceso histórico, en el caso de Sedapal, que tiene 60, 70 años, seguramente, reitero, en otras EPS puede pasar lo mismo, pero tenemos que manejarlo y lo que buscamos aquí es evidenciar que la comunidad es el principal beneficiario, ¿no? Quien más se beneficia con estos proyectos es la comunidad, sin dejar de lado, claro, que hay un beneficio residual quizás para la EPS, ¿no? Pero buscamos hacer mucho énfasis en que los beneficios es para la comunidad. Y lo importante en el caso de Sedapal es que Sedapal acompaña el proceso de formulación. Sedapal está antes que vayan los consultores, Sedapal está junto con los consultores y también ahora buscamos que Sedapal esté después de haber terminado la formulación para poder dar pase a la siguiente fase, que es la elaboración de expediente técnico, ¿no? Sí, ahí aprovechando un poco las consultas que estamos revisando de la mayoría acerca de este aspecto un poco más de relacionamiento, les recordamos que la última sesión tendremos mucho más detalle pronto del contenido y los aprendizajes en este sentido que ha tenido la EPS. Yo creo que tenemos espacio para una pregunta más en este momento. La de pronto de Carlos Vázquez nos pregunta, creo que en la misma línea, en cómo se incluyen los acuíferos y la napa freática en este caso. Sí, en el caso de Sedapal, no hemos mapeado, no tenemos información de acuíferos importantes en las cabeceras de cuencas, sí zonas de infiltración que están asociadas a las amunas, y relacionado a aguas subterráneas. En este caso específico, este tipo de proyectos no han intervenido
en aguas subterráneas, al menos en el caso de Sedapal, considerando que el acuífero más importante está en Lima, debajo de la ciudad en realidad, porque hace unos años la SUNAS, el regulador, también eh, incluyó en la tarifa un porcentaje para el monitoreo de acuíferos, ¿no? Y el desarrollo de una serie de acciones para poder, digamos, hacer un buen uso, prevenir, perdón, o sea, hacer un buen uso de este recurso que está considerado como estratégico en este momento, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Sedapal, tenemos esa particularidad, ¿no? Que al intervenir en cabecera y cuenca no hemos tenido la oportunidad de trabajar con acuíferos, pero en el caso de Cusco, de Sedacusco, sí. En el caso de Sedacusco, se está trabajando en este momento en una consultoría para poder mapear los acuíferos que están asociados a los manantiales que proveen agua, una parte del agua de la ciudad, y además del mapeo de estos acuíferos, se va a tener una propuesta de intervenciones que más adelante podrían ejecutarse a través de alguna de las modalidades que la normativa indica, ¿no? Pero en el caso de Arequipa, reitero, y lo mencioné también hace un rato, requieren de estudios específicos, ¿no? En este caso es un estudio que toma más o menos 4 meses elaborarlo, así que siempre requiere de poco más de recursos en comparación a los otros estudios, ¿no? Gracias, Gilbert. Yo creo que podemos ir avanzando. Tenemos varias todavía ahí pendientes, pero las estamos anotando en orden para irlas avanzando en el transcurso de la presentación. Gracias, Luisa. Entonces, seguimos. Esta parte la voy a avanzar un poquito más rápido porque ya es en realidad la parte formal de organizar toda la información previa en el análisis de causas y efectos, ¿no? El árbol de problemas, en todo caso. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una redacción de problema central, básicamente indicando que la disminución de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la localidad, en la microcuenca, donde consideremos vamos a intervenir, ¿cierto? Hay un indicador que es superficie de ecosistemas degradadas. ¿Qué más tenemos aquí? El ejemplo, ¿no? Para el caso de la microcuenca Quipacancha, el proyecto de inversión Quipacancha se da para el identificado un área total de ecosistemas de interés de 869.8 hectáreas. Esto ya lo habíamos visto en una lámina previa también, y donde se encontró que 739 hectáreas se encuentran en estado de conservación regular y pobre, y es básicamente donde se va a trabajar la intervención, ¿no? Entonces, la superficie de ecosistema degradada es del 85%, y que, como ya lo mencionamos antes, se convierte en la brecha. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis en las causas que, eh, que están explicando los problemas, causas directas y causas indirectas, y la necesidad de generar evidencia para poder sustentar su incorporación. Entonces, aquí, por ejemplo, en las causas directas, nosotros tenemos mapeadas 3 causas: disminución de la capacidad de almacenamiento de agua del ecosistema principal, disminución de la capacidad de infiltración de agua del ecosistema asociado. Como ustedes verán, esto está relacionado al diagnóstico de los ecosistemas, y que a la vez eso está relacionado con la normativa que regula este tipo de intervenciones. Y una tercera causa directa que nosotros incluimos siempre es el inadecuado manejo y gestión de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, ¿no? Y aquí es básicamente donde vemos las formas en las que, un poco más de énfasis, las formas en las que se usan los recursos y cómo estas formas de uso pueden ayudar a conservar, o cómo estas degradan y nos pueden ayudar a conservar, ¿no? Tenemos también causas indirectas. Solamente voy a mencionar
las relacionadas al ecosistema principal, pérdida de cobertura vegetal nativa, en el caso de bofedales, alteración de las características de la turba, fedal, alteración de la cantidad y calidad, o calidad y cantidad de agua superficial. Por cierto, cuando trabajamos calidad, también en campo, lo que solicitamos es que puedan tomarse muestras de agua y se puedan analizar para generar algunos parámetros, ¿no? Todo esto tiene que estar sustentado, ¿ok? Cada una de estas causas tienen que estar sustentadas, tienen que estar cuantificadas para que podamos incluir esa información en el documento técnico y luego en la ficha. En este caso, los efectos. El efecto que nosotros utilizamos en este tipo de proyectos está asociado a la disminución del aprovechamiento sostenible, capital natural, con efectos indirectos asociados a la disminución de la oferta de agua, disminución de la oferta de agua para uso agropecuario y disminución de servicios ecosistémicos diversos, de todo tipo, ¿ok? Entonces, y esos efectos directos básicamente son dos: menor disponibilidad del servicio ecosistémico de provisión de recurso hídrico y disminución de otros servicios ecosistémicos que se proveen en el área de influencia. Que eso es importante porque, como sabemos, el servicio ecosistémico hídrico solo es uno de los servicios ambientales que los ecosistemas o que podemos encontrar en estos territorios. La matriz de evidencias. Una vez que nosotros tenemos mapeadas las causas, es sumamente importante tener esta matriz de evidencias, ¿no? Asociadas al problema central, a las causas directas y las causas indirectas. Por ejemplo, si nosotros decimos que hay una disminución del servicio de servicios ecosistémicos de regulación hídrica, lo que nosotros tenemos que asociarlo aquí básicamente es con la superficie de ecosistemas que brindan este servicio ecosistémico. En el caso de este proyecto, 89% de la superficie del ecosistema, hablamos de 357 hectáreas de ecosistemas principal y asociados que se encuentran con alto nivel de degradación. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la evidencia que nosotros buscamos a nivel de problema central, y cuando vemos las causas directas e indirectas, necesariamente necesitamos el sustento, la evidencia, ¿no? Aquí lo que ponemos es una síntesis de esta evidencia, pero el desarrollo siempre está en los estudios temáticos que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, Huitama presenta sedimentos. En este caso, la intervención es una laguna. Presenta sedimentos. En este caso, se estudió, se hizo una batimetría que permitió calcular cuál era el volumen de sedimentos, y ese informe de batimetría es parte de los estudios que acompañan el sustento de la ficha técnica. La degradación de los bofedales, por ejemplo, lo elaboran los especialistas en campo con métodos específicos, y así, como pueden ver, cada una de las causas tienen un sustento específico, cuantificable, siempre y cuando sea posible. Lo he mencionado previamente. En algunos casos, cuando no se pueda cuantificar, podemos utilizar referencias de expertos, de especialistas, o en este caso nosotros preferimos incluir referencias de los propios comuneros, de la propia comunidad campesina, que nos dice, si pues antes teníamos mucho más bofedal, ahora se ha reducido, ¿no? O antes el pajonal tenía hasta 1,5 metros de alto, hoy no llega ni a 1 metro porque han habido procesos de degradación. Entonces, esos sustentos también se puede incorporar, considerando que esto es un trabajo participativo. No voy a ahondar más en el detalle por un tema de tiempo también. Las causas indirectas igual, en la medida de lo posible. Las causas indirectas, sí, en nuestro caso las hemos
manejado más con información secundaria, como pueden ver en estos ejemplos. Y a partir de eso, trabajamos el objetivo central bajo procedimiento estándar que nos indica la normativa específica. Hablamos de la recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, básicamente para los proyectos de SEDAPAL. Definimos, y a partir de eso hay que definir los medios para alcanzar el objetivo central, ¿no? Tenemos causas del problema, causas directas, causas indirectas, y los medios que se están proponiendo en el proyecto. Por ejemplo, hay una causa indirecta, pérdida de la cobertura vegetal nativa. Hablamos de recuperación de la cobertura vegetal nativa. Ahora, esto solamente es el título, no quiere decir que eso sea todo el desarrollo. Si hablamos de recuperación de la cobertura vegetal, tenemos que indicar cómo es que vamos a hacer esa recuperación a través de intervenciones directas, indirectas, construcción de cercos, resiembra, restauración en general, si vamos a hacer exclusión de ganado o si vamos a trabajar con pastoreo protegido. Todos esos detalles tienen que desarrollarse en el documento técnico, ¿no? Por ejemplo, donde mencionamos aquí alteración de la calidad y cantidad del agua superficial. Recuperación de la calidad y cantidad del agua superficial en el ecosistema principal. Esto es, si no me equivoco, de Uitama también. Aquí básicamente al retirar el sedimento, según los especialistas, y al disminuir la cantidad de sedimento que ingresa en este cuerpo de agua, en esta laguna, básicamente lo que vamos a conseguir es una recuperación de este ecosistema en términos de calidad y cantidad, ¿no? Y en la última parte, vinculado al tema de manejo y gestión de los servicios ecosistémicos, vemos el tema de inadecuado manejo de ecosistemas de interés hídrico. Y esto nos lleva a pensar en cuáles son las causas de ese inadecuado manejo que están sustentadas previamente, y a partir de eso hablamos de un manejo adecuado de los ecosistemas. El manejo adecuado, en estos casos, pasa principalmente por el manejo de la actividad ganadera. ¿Okay? En casi todos los proyectos el tema es mejorar prácticas en cuanto a la actividad ganadera. Con algunas particularidades, por cierto, en uno de los proyectos nos encontramos que la comunidad estaba dispuesta a proteger toda una cabecera de cuenca, y lo que nos solicitaron ahí fue malla ganadera, o la construcción de un cerco con malla ganadera, para que se excluya todo tipo de actividad ganadera en la cabecera de su cuenca, por decisión propia de la comunidad campesina. Coincide con ecosistemas de importancia hídrica para nosotros, entonces es parte de la actividad del proceso que seguimos, está completamente justificado y por tanto se considera como una solución propuesta para este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, trabajamos también la parte de los fines del proyecto, efectos, efecto final, efecto directo, efecto indirecto. Como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, el efecto del problema, disminución del aprovechamiento sostenible de capital natural, pero el fin redactado siguiendo los procedimientos del sector se considera como aprovechamiento sostenible del capital natural, ¿no? Digamos, en los efectos indirectos se ve, digamos, se ve un poco más de detalle. Si hablamos aquí de disminución de la oferta de agua para uso poblacional, buscamos que haya un incremento de agua para uso poblacional, pero como verán, esto es ya un poco más general, pensando siempre que los efectos que va a generar perdón, los fines del proyecto siempre van a estar un poquito más, van a ser un poco más de mediano plazo, ¿no? Aquí quiero detenerme, en esta lámina sí quiero detenerme un poquito porque, aunque ya no me queda tiempo, me ha pasado mucho, sí quiero mencionar aquí que este es un tema
sumamente importante el planteamiento de la alternativa de solución, donde se definen las acciones de intervención específica, ¿no? Trabajamos con una alternativa única, en el caso de Zapal, como resultado de un proceso que permitió sustentar ante la unidad formuladora que nos autorice a trabajar con una alternativa única. Eso fue a partir del segundo proyecto, si no me equivoco. Y todos los proyectos en adelante, vamos hablando de 17 proyectos aproximadamente, se han trabajado con alternativa única, ¿no? Con la justificación de vida ante la UEF, reitero. Y en campo, en gabinete, con el diagnóstico, se construye una propuesta de intervenciones de este tipo y se valida en campo. Eso es un taller adicional de validación de intervenciones, donde le preguntamos a la población si realmente está de acuerdo con la construcción de cercos de exclusión en determinadas zonas, si está bien la construcción, si están bien ubicadas las cochas donde se pretende intervenir, si están de acuerdo con la recuperación de algunas amunas, si están de acuerdo con la reforestación con especies nativas en algunas zonas. Casi siempre dicen sí, pero en algunos casos dicen, ok, no estamos de acuerdo, no nos interesa eso, se tiene que excluir si no están de acuerdo, o en otros casos nos dicen, ok, esa zona no, porque esa zona es una zona de pastoreo importante para nosotros, así que por favor desplácenla hacia otro lugar, muévanla hacia otro lugar. Entonces, pero sobre esto justamente se va a trabajar la próxima sesión y se le va a dedicar toda la hora a hablar de las propuestas de intervención para proyectos de inversión pública en el marco de los merece, en el marco de la infraestructura natural. Perdón por el tiempo que he pasado, pero con las preguntas interesantes que han planteado y con el desarrollo de algunas ideas, se nos ha ido el tiempo. Luisa, eso es todo de mi parte. Gracias, Gilmer. Sí, quedaron varias preguntas ahí pendientes que, como les comentamos, estaremos dando respuesta por correo electrónico, vía correo electrónico a todos. Para cerrar esta sesión ya pues resaltar los dos mensajes más importantes que hasta ahora, la importancia de recoger información de campo para el análisis de la unidad productora, en este caso particularmente de los ecosistemas, y la importancia de realizar un mapeo de actores a escala de la comunidad que permite identificar al interior de la comunidad cuál es la postura de estos distintos actores frente al desarrollo de los proyectos, y este conjunto también de aspectos permitirá un trabajo en el diagnóstico que contribuya a avanzar de una manera más ágil este proceso de formulación. A nombre del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, les agradecemos por sus preguntas y por su participación. Recuerden que la próxima sesión será el próximo jueves 8 de septiembre y vamos a profundizar en la propuesta de intervenciones para proyectos de inversión y esperamos contar con su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gilmer. Gracias, Luisa. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Buena tarde.